Hola, mi tema es acerca de Romanos 5 y bueno, tomando un poco el contexto de lo que es Romanos, vamos a Romanos 4, a los últimos 3 versículos, en donde dice: y no solamente con respecto a él se escribió lo que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y empieza el capítulo 5 que nos concierne, dice: justificados pues por la fe. Y quise retomar estos versículos anteriores porque está hablando del padre Abraham, el padre de la fe. Y dice: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, la justicia, sino también con respecto a nosotros, a cada uno de los que hoy creemos. Es a quienes ha de ser contada. Creemos que Dios levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El libro de Romanos, el tema central es Dios, ya que aparece esta palabra Dios más de 143 veces. Muchos piensan que acercarse a Dios se trata de cumplir con una serie de requisitos, leyes, normas o cosas que hacer, pero Romanos quita por completo este concepto. No nos habla de lo que nosotros tenemos que hacer, sino de lo que Dios ha hecho en Jesucristo, por la humanidad, por ti y por mí, para regresarnos al Padre, para regresarnos al hogar. Empezando el capítulo 5, en el verso 1, nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra justificados es un término legal que refiere a cuando una persona es culpable delante de un juicio, delante de un juez, se le justifica, esto es, que se le declara inocente. Y no solamente eso, sino que de parte de Dios la palabra justificados es como si nunca hubiésemos hecho nada malo. Por la fe tenemos paz para con Dios. Vamos a ver aquí aspectos prácticos para nuestra vida, relevantes y objetivos, porque muchas veces vemos Romanos y se nos hace que es una carta preciosa, pero muy teológica, muy llena de conceptos que no entendemos, que son difíciles, y sin embargo es la base de nuestra fe como cristianos. Y Martín Lutero decía que este capítulo 5 era realmente glorioso, dado que nos da la base de por qué somos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Primero, tenemos paz para con Dios. No habla de la paz que en algún momento, en alguno de los evangelios, el Señor Jesucristo nos dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. O dice que tendremos una paz que sobreabunde el entendimiento. Esta es la paz con Dios. Es cuando dos cosas que estaban sueltas o separadas se vuelven a unir. Y esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Este es el segundo aspecto práctico. Tenemos un acceso al maravilloso trono de la gracia. En Hebreos 4:16 dice que entrad pues confiadamente al trono de la gracia. Este acceso es en completa confianza. Es como cuando un hijo entra a la recámara de sus papás o a la cocina, o tiene acceso total a todas las áreas de nuestra vida, de nuestro entrar, de nuestro salir, porque son parte de nuestra familia. Y esta es la entrada que Jesucristo por la fe nos ha dado al Padre, un acceso total e ilimitado. Y dice que estamos firmes en esa gracia, ya que no depende de lo que nosotros hemos hecho o de lo que podemos hacer o dejar de hacer, sino que depende completamente de Jesucristo, del sacrificio que Él hizo en la cruz, de la resurrección que fue efectuada por medio del Espíritu Santo y el poder de Dios,
Y es una salvación definitivamente completa, eterna y gratuita para nosotros. Y en eso estamos firmes. Dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza, el gloriarse, habla de jactarse con gozo, de tener, no habla de esa alegría explosiva externa, sino de una confianza íntima en aquel que nos ha amado sin que lo merezcamos. Dice que nos gloriamos en las tribulaciones. En 2 Corintios 4:17 dice que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez un más excelente peso de gloria. ¿Por qué nos gloriamos en las tribulaciones? Tribulación viene del griego tipsis, que quiere decir machucar, exprimir, y es un concepto que se usa cuando uno exprime o apachurra las aceitunas para sacar el aceite de oliva. Y en Mateo 5:10 dice que somos bienaventurados, dice, bienaventurados los que padecen persecución por el nombre de Jesucristo. Y dice que nos gloriamos en la esperanza de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Exprimir, esta presión ejercida sobre nuestra vida, produce paciencia. Y la paciencia es el hecho de ser ejercitados. Es cuando nosotros hacemos, por ejemplo, abdominales y hacemos 2 y nos duele, y la gente que sabe de hacer ejercicio es cuando te duela, haz más, porque vas a ser fortalecido, vas a ser ejercitado y vas a tener más resistencia. Es el valor que respalda una moneda o un billete. Esta resistencia produce en mí un carácter aprobado delante de Dios, semejante al de Cristo. Y dice que la paciencia produce en nosotros prueba. Es la que nos dice en 2 Timoteo 3:15, que procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Tenemos la esperanza de que un día el carácter de Jesucristo va a ser formado en nosotros a través de esta tribulación. Y esta esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque su amor precioso ha sido derramado en nuestro corazón. Dios me ha dado la garantía, nos ha dado la garantía dentro de cada uno de los que hemos puesto nuestra confianza en Él, de que lo que espero vendrá, sin duda vendrá, porque también dice su palabra que Dios no es hombre para que mienta, o hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces lo que Él ha prometido, estamos firmes en su gracia, firmes en esta esperanza que su carácter va a ser moldeado en nosotros, nos vamos a parecer un día a Jesucristo, y esto de ninguna manera trae vergüenza. En el verso 6 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Comienza con que éramos débiles, sin fuerza. Viene del griego, de la palabra en griego astenón. Débil es incapaz de hacer el bien por mi propio esfuerzo. Sabemos que sin Cristo somos débiles. Y a que a su tiempo Cristo murió por los impíos. La palabra impío viene del griego asebes, que quiere decir sin respeto alguno por la deidad, por su autoridad, por su justicia o por su santidad. A Jesús le llamaban amigo de pecadores, de impíos, de gente que no podía hacer el bien, que estaba incapacitada, siendo débil, que no tenía respeto alguno por su persona, y dice que murió por ellos, murió por nosotros. Ciertamente, empieza Pablo a decir como especulativamente, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. O sea, a lo mejor tú dices, pues yo quiero mucho a mis hijos, o mi mamá me quiere mucho y sería capaz de morir por mí. Y dice, con todo, pues tu mamá te parió, hijo, entonces para ella puedes ser justo, eres a lo mejor su tesorito, ¿no? Y dice, con todo pudiera ser a lo mejor que osara uno morir por el bueno, por algún benefactor, por alguien que a lo mejor intercambio de su vida por la tuya, pues tal vez tenga la cura del cáncer
en su sangre que pare alguna epidemia, ¿no? Solamente así, tal vez, dice especulativamente Pablo, alguno moriría por algún benefactor. Pero el versículo 8 realmente vuela la cabeza, porque dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Y esto de que muestra su amor no es una linda historia solamente o un cuento de hadas. Esto es una historia real que dividió la historia en dos, antes y después de Cristo. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y vamos a notar que empezó diciendo que éramos débiles, incapaces de hacer el bien, impíos, sin respeto alguno. Y aquí dice que éramos pecadores. Pecador quiere decir malvado, devoto al mal, amante de la maldad, que se ha acomodado sirviendo a la maldad. Y esta palabra que Dios muestra su amor, mostrar, es la palabra en griego sunistao, que es poner junto una cosa con otra o confiar a alguien. Y es impresionante porque Dios muestra su amor, pone junto de nosotros, nos confía, siendo débiles, siendo impíos, siendo pecadores. Dios confía su amor junto a nosotros. Qué impresionante, ¿no? Pero es muy típico de las enseñanzas de los rabinos, cómo iban de un punto menor a uno mayor, creciendo en una situación, en un aspecto progresivo. Y aún en esto del amor de Dios, en el versículo 9 dice, pues mucho más, y vamos a ver 4 muchos más que Pablo usa en este capítulo 5, dice 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pareciera que es más que suficiente todo el amor que ha puesto junto de nosotros, que ha confiado Jesucristo y el Padre. La Biblia nos sorprende y viene mucho más. Este tipo de enseñanza era típico de los rabinos. Dice, porque si siendo enemigos, una palabra más que nos define, débiles, impíos, pecadores y ahora enemigos. Enemigos viene de la palabra ectros en griego, que es odiosa y hostilmente opuesto a Dios. Esa era nuestra condición, porque si siendo odiosos, enemigos de Dios, dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. La palabra reconciliación viene de un cambio de moneda. Yo te doy algo y tú me das algo a cambio. Ahora, ¿Dios tenía que reconciliarse con nosotros? No. Dios sigue siendo Dios en todo momento, con nosotros o sin nosotros. Cuando habla la palabra de Dios de reconciliación, no está mirando a Dios, nos está mirando a nosotros. Y dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ahí viene el segundo mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5:12, de aquí en adelante, opuesto a los cariñitos que nos gusta oír hoy, que nos echen porras, que nos motiven, que nos hablen bien a la orejita, nos habla con la verdad. A partir del versículo 12 podríamos verlo como una mesa con fundamentos firmes y nos habla por qué el hombre está en esta condición, y hace un comparativo entre Adán y Cristo. Y empieza el versículo 12, por tanto. Y todo buen semilloso y estudioso de la palabra, cada vez que se topa en la palabra un por tanto, se tiene que preguntar ¿qué tanto? Por todo lo anterior. El amor de Dios fue derramado en nuestro corazón. Tenemos paz para con Dios, habiendo sido débiles, impíos, pecadores y enemigos, justificados, declarados
completamente inocentes como si nunca hubiésemos hecho nada. Por ese tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Un hombre dice, y este hombre es Adán, una persona real, con efectos reales, no solo sobre su propia vida, sino sobre toda la humanidad a la cual representaba delante de Dios. Adán, el primer hombre, nos representaba. En él y por él, de su semilla, nació la humanidad. Y aquí la palabra muerte se nombra 5 veces en esta corta porción, y la muerte tiene 3 aspectos. En sí la muerte, la palabra muerte quiere decir separación, y está la muerte espiritual. En Ezequiel 18:4 dice que el alma que pecare, ésta ciertamente morirá. Esa separación de Dios, que también vemos en Efesios 2:1, y dice en Efesios 2:1, muertos, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, como cochinos en chiquero, felices de estar pecando y de ser odiosos y de ser hostiles a Dios. Por naturaleza, hijos de ira, por naturaleza. Es una condición que heredamos. La muerte física, el segundo aspecto de la muerte es la muerte física. En Hebreos 9:27 dice que de la manera que está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Este versículo echa por tierra toda la creencia de que puede haber reencarnación. Una vez que nosotros reencarnamos sería algo terrible, para empezar, porque estaríamos naciendo y naciendo de manera caída, de la cual nosotros por nuestros propios medios no podemos salir. Sería como una pesadilla repetitiva, como volver una y otra vez a la secundaria. Entonces, la muerte física es una sola vez, y es una evidencia de lo que dice la Biblia. El hecho de que cada ser humano que nace tiene por seguro que un día va a morir es evidencia de que la Biblia es verdad y de que hemos heredado de Adán esta separación. Y por último, la muerte eterna. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, podemos leer acerca de esta muerte eterna o segunda muerte, como es llamada aquí. Y dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó a sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron sus muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es una separación eterna. Dios nos creó a los seres humanos para ser eternos, para vivir por siempre. Su plan es que vivamos cerca, junto, en su presencia, con Él. Pero habrá gente que decida no hacerlo, y esto es la muerte segunda. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Un relato real. Y el versículo 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y aquí nos está hablando de un aproximado de 2500 años entre Adán y Moisés. Antes de que Moisés recibiera las tablas de la ley, los estatutos, pues no había ese removedor, no había esa ley que sacara a la luz y que el hombre pudiera saber que estaba pecando de una manera consciente. No obstante, reinó la muerte,
Esa parte de reinó, la palabra reinó quiere decir que la muerte tenía la máxima influencia y el control máximo sobre la humanidad. Desafortunadamente hoy hasta nuestros días vemos que muchas religiones, que muchas filosofías se mueven alrededor de este concepto y del temor a la muerte. Y bueno, Dios dice aquí que fue la máxima influencia para la humanidad, para que se moviera, para que creyera, para que adorara a dioses, para que buscara de alguna manera y acallara su alma. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, esto es deliberadamente, el cual es figura del que había de venir. La palabra figura viene del griego tupus o tipo, de donde viene nuestra palabra tipo. Si bien Adán es un gran contraste con Jesucristo, también vemos que Pablo lo usa como un tipo, una prefigura o sombra de lo que ha de venir. La palabra figura viene del griego tupus o tipo, de donde viene nuestra palabra tipo. Si bien Adán es un gran contraste con Jesucristo, también vemos que Pablo lo usa como un tipo, una prefigura o sombra de lo que ha de venir, que es Cristo. Adán fue creado sin pecado por Dios, Jesús también. Y número 2, Adán es un representante de la humanidad delante de Dios y hoy Jesús también. En la manera en que Dios ha establecido esta justificación en Jesucristo y cómo nos presentemos delante de Él, es necesario que tomemos uno de estos representantes. Habrá gente que diga, yo no requiero, yo no pequé, yo no tengo la culpa de que Adán haya pecado, pero somos hijos de Adán, nos guste o no. Y el punto está en que podemos decidir quién nos va a representar delante de Dios, si Adán o Jesucristo. Y más adelante vamos a verlo. Pero el don no fue como la transgresión. El don viene de la palabra griega caricia, que es un favor recibido sin méritos. Yo no hice nada, tú no hiciste nada, y sin embargo Dios nos ha dado su favor, nos ha dado un regalo a Jesucristo, a su Hijo, a quien Él mismo llama justicia de Dios. Y fue cargado sobre Él todo nuestro pecado, regalándonos la reconciliación y la justificación, como hemos estado viendo. El don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel, me encanta la palabra, porque ya ni es Adán, o sea, es aquel uno, murieron los muchos, abundaron mucho más, es el tercer mucho más. Para los muchos, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es hermosa la palabra porque nos está revelando realmente el plan de Dios para la reconciliación del hombre, para que podamos volver a nuestro hogar, a la presencia de Dios. Y vamos a ver en Juan 1:18 acerca de este don de Dios por la gracia de un solo hombre. El Verbo se hizo carne, nos dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el don de Dios. Y con el don, con Jesucristo, con el regalo que Dios nos ha dado, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, la desobediencia de Adán, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. En Isaías 53:6 podemos leer que Él molido fue por nuestras rebeliones y el castigo de nuestra paz fue sobre de Él. Fueron muchas las transgresiones, como hemos estado viendo, nuestra debilidad, nuestra impiedad, nuestro pecado, el ser enemigos, hostilmente odiosos,
pues sobre de él. El don vino a causa de muchas transgresiones, pues si por la transgresión de uno solo, de Adán, reinó la muerte, mucho más, el cuarto mucho más, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Aquí la palabra don se repite 5 veces y es una palabra a la cual tenemos que poner atención porque se refiere a Jesucristo. Esta palabra me recuerda el versículo de Juan 1:12 que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se acuerdan que vimos que don era un regalo? Y un regalo no puede ser tuyo si no lo recibes. Aunque esté dedicada la tarjeta para ti, tienes que estirar tus brazos y tomarlo. Porque si lo dejas ahí y no lo usas, pues de nada sirve, ¿no? Conocerlo. Así que en el versículo 18, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Jesucristo está listo para justificar. Y aquí está el tipo o la sombra de lo que fue Adán y de lo que es Cristo. En Adán reinó la muerte, en Cristo la vida eterna. Y la pregunta es, ¿quién quieres que sea tu representante? Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Y cuál fue la obediencia de Jesús? Vemos en Filipenses 2, a partir del versículo 2 y 3, que dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que si leemos este versículo 19, así por la obediencia o por la muerte de uno serán constituidos justos. Ya vimos la relación entre Adán y Cristo, pero ¿qué pasó con Moisés? ¿Qué pasó con la ley? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley se introdujo y fue puesta al lado como un comparativo o como un espejo. El pecado, para que el pecado fuera expuesto, sacado a flote, a relucir. Es como cuando nosotros tenemos un vaso de agua y le ponemos azúcar y le agitamos. Si nosotros se asienta el azúcar y tomamos, probablemente pues sepa un poco dulcecito, pero si agitamos, vamos a estar seguros que ese vaso tiene azúcar. Así es en la ley, las leyes que Dios dio a Moisés fueron un removedor, porque normalmente la gente piensa que es buena esencialmente, pero hasta que se topa con la ley de Dios, es que se pone en manifiesto nuestra naturaleza débil, impía, pecadora y enemiga de la ley de Dios. Así que la ley revela el horror y la tristeza de un mundo que le ha dado la espalda a Dios. Sin la ley no podríamos saber qué tan pecadores somos. Normalmente vemos un letrero, vamos en la carretera y si el letrero dice que a 80 es la mínima, vamos a ir a 100, y si dice 100, vamos a ir a 120. Y todo el tiempo estamos en contra, naturalmente. A todos los seres humanos se nos da, si a un niño le compras 5 dulces y le dices no te puedes comer ninguno, se va a comer uno. Si le das chance de comerse 1 o 2, se va a comer los 5. Entonces dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase, fuera expuesto. Mas cuando el pecado fue expuesto y pudimos darnos cuenta de nuestra condición, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, que tomó la máxima influencia en la vida del ser humano, así también la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
la vida que nos imparte la nueva vida reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Como podemos ver, ha sido realmente un capítulo glorioso porque nos expone con toda verdad, con toda sinceridad, con todo amor, quiénes somos. Pero también expone el grande amor de Dios. El versículo que reina, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias.